Juan Manuel, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa El Libre Pensador, acá en los estudios de televisión de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Viña del Mar. El tema que nos convoca hoy es la religión, el espinoso terreno de las creencias, digamos. Entonces, qué mejor que tenerte a ti como invitado, que eres sacerdote. Pero antes de adelantarnos, quiero presentarte formalmente para nuestra audiencia, de modo que te conozca y se vaya empapando de las cuestiones que vamos a ir conversando en este pauteo de ideas que hemos ido esbozando previamente. Entiendo que de formación ingeniero, ¿no? Comercial. Ingeniero comercial, ¿no es así? Y que desde muy joven sientes el llamado interno a engrosar las filas de Cristo. Sí, los 17 a los años. 17 años. De modo que posteriormente terminas ingresando en la orden del Opus Dei, sí. Y te conviertes al sacerdote al sacerdocio o te entregan el ministerio, no sé cómo se dice. Sí, me ordena, sí. Y desde ahí, bueno, te vas desempeñando en distintas actividades, profundizas tus estudios en teología moral en España, en la Universidad de Navarra, ¿no es así? Y hoy en día eres el párroco, capellán. De aquí, capellán. Capellán. Sería el capellán de la universidad, y también he hecho algún ramo en la Facultad de Artes Liberales, de Filosofía. Súper. Hecha esa presentación, entonces podemos entrar de inmediato en materia y vamos un poco a conversar, ¿cierto?, del cristianismo en general y además un poco de la era secular en la que vivimos, en el fondo cómo la religión en busca de sobrevivir naturalmente ha tenido que hacer frente a embates que le han llegado de distintos flancos, desde la ciencia, desde la propia filosofía e incluso desde la vida cotidiana también. Entonces, a partir de distintas situaciones que ocurren, crisis, etc. Entonces vamos a partir un poquitito con una pregunta muy general y es ¿qué significa ser cristiano hoy en el fondo? ¿Ha cambiado el significado de lo que era antes ser cristiano? Muy bien. Yo primero, buenas tardes a ti, Andrés, gracias por haberme convidado a este programa y también a los oyentes que están escuchando este rato de conversación. Claro, para entender lo que es ser cristiano, hemos de remontarnos al siglo I. Aparece este Jesús de Nazaret en el ambiente judío, que viene a cambiar bastante radicalmente las cosas. Yo no quiero ponerme a predicar aquí, pero en el contexto del Sermón de la Montaña, Jesús repite bastantes veces: ustedes, judíos, le está hablando a unos judíos, han escuchado, y cita una serie de elementos de la ley mosaica que los judíos han seguido durante siglos para atrás. Y Jesús, este Jesús de Nazaret, que debe haber tenido 30, 31, 32 años, le dice: pero yo les digo. Y entonces ahí se produce un gran quiebre. Y obviamente con la muerte, con la pasión, muerte y después resurrección de Jesús, se produce un gran quiebre entre el pueblo judío y los que, siendo judíos, siguen a Jesús de Nazaret. Después lo dejan solo, pero ya vienen los apóstoles, la predicación apostólica, San Pablo sobre todo. Sin renegar necesariamente de su relación judaica. Exactamente. De hecho, los primeros seguidores de Cristo son todos judíos. San Pablo, cuando aparece en escena, su gran misión es ir a predicar a los gentiles. Es decir, ya no son solamente los judíos de raza ni de pueblo. Claro, vamos a entender egipcios, griegos, exactamente, otomanos, Mesopotamia, es decir, lo que sea. En general. Exactamente. Ya después con la predicación apostólica, recuerda que dice la tradición que Santiago Apóstol llega hasta España, hasta la Hispania de la época, ¿no? España, claro. Entonces, ¿qué es ser cristiano en ese momento? Seguir a Cristo. Este Jesús de Nazaret primero. Claro, ser fiel a la prédica. Exactamente. Y a la persona. Y entonces eso es lo muy importante, a la persona. ¿Por qué? Porque mientras Jesús vivía aquí en la tierra, a los cristianos no se les decían cristianos. Eran los amigos de Jesús, los discípulos de este rabí Jesús de Nazaret. Así se le conocía, de hecho. Claro, era un rabí como muchos. Claro. Y creo que es a partir de fines del siglo I, donde en una de las primeras comunidades cristianas se les comienza a llamar a los seguidores de Jesús, que ya había muerto, cristianos. Claro, que el cambio a partir del siglo I hasta hoy es infinito. Ahí quizás podríamos introducir una primera precisión en orden de ir como depurando los conceptos. ¿Por qué, por ejemplo, los primeros seguidores de Jesús no se llamaron los jesuíticos o los jesuitas, no sé, y se llamaron los cristianos? ¿Dónde aparece el concepto de Cristo? Bueno, que el Cristo es el Mesías.
Ya. Quizá ahí viene, desde el punto de vista judío, el Cristo, que todavía ellos lo esperan, el Mesías, todavía lo esperan. Esa es la parucía, ¿no? No, en la parucía, la segunda venida de Cristo, que eso lo postulamos los cristianos. La primera venida de Cristo, para los judíos, ellos están esperando el Mesías prometido. Claro, Jesús, el creador del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Y ellos lo siguen. ¿Y aquí ven en Jesús un profeta, grande en obra, grande en milagros, pero que no es el Cristo, no es el Salvador, ¿se entiende? ¿No? Entonces, se le podría haber llamado a los jesuitas. Claro, por eso no lo aceptan del todo. Claro, exactamente. Eso le podrían llamar a los jesuitas, sí. No se les podría haber llamado a los nazarenos, porque los nazarenos ya existían, era un grupo político. Una secta, ¿no? Una secta, exactamente. Como los esenios. Como los celotes también. Y en cambio, el ser cristiano tiene un valor mucho más profundo, es decir, ver en Jesús el Salvador. Claro, el Cristo. El Cristo prometido. ¿Entiendes? Perfecto. Entonces tú dirías que hay un cambio sustancial, digamos, en qué significa ser cristiano hoy respecto de antes, en donde ya no está esta figura histórica tan definida o delimitada. Claro, lo que pasa es que los que vivieron con Jesús, o incluso en la época apostólica, época apostólica, y conocieron a los apóstoles, más o menos, ellos eran seguidores de Jesús, de Cristo, que había vivido hace 50, 60, 70, 80 años. Claro, no había propiamente una iglesia en tanto institución. Claro. Aunque sí, existía iglesia, eso tenemos pero eso lo podemos hablar después. Sí, Jesús quiere fundar su iglesia y la funda. De hecho, hay ciertos momentos fundacionales en la vida de Jesús. La estructura no existía. Se puede decir que él tenía como objetivo fundar una iglesia. Sí, y tiene, bueno, quizá yo me adelanto un poco, queréis que lo dejemos después, pero hay ciertos, podemos ir cruzando. Sí, hay ciertos hechos que son fundacionales, hechos de Jesús, que van preparando la fundación de la iglesia, y otros que la consuman. Por ejemplo, el grupo de los discípulos del Señor, que lo siguen, es una preparación a la fundación de la iglesia. La elección de los 12 es una preparación de la fundación de la iglesia, porque dentro de ese grupo gigantesco que sigue a Jesús, es el rabí el que elige a los 12. Y dice el evangelista San Marcos que eligió a los que quiso. Claro, hay una selección deliberada de quienes pueden ir a predicar. Claro. Ahora, y además es significativo que de esos 12, humanamente hablando, 11 son nada, muy poca cosa. Excepto Mateo, que es el único cuico de los apóstoles. Que era médico, ¿no? No es el Lucas. Lucas el médico, que no es apóstol, es evangelista. Mateo es un judío que cobra impuestos, es decir, lo peor que puede haber pasado de los judíos. Se había vendido, digamos. Sí. Y Mateo lo llama a Jesús, bueno, se convierte, de hecho, ya, y sigue. Pero yo siempre me imagino, Pedro pescador, pasado a pescado, Santiago, Juan, lo mismo, claro. Natanael un poquito bruto, Judas Iscariote el traidor. Claro, que no era precisamente la crema Simón el celote, que era querido de esta cuestión, una revolución social de la época, y aparece este cuico, que yo me imagino así como con zapatos de charol y colleras de hoy, tratando de cambiar esta cuestión junto con el Señor. Bueno, el primado de Pedro es una preparación a la fundación de la iglesia. Y ya más definitivo, y eso es claro, hay una idea ahí de Pedro con piedra también, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Hay un pasaje del Evangelio que San Juan lo toma también, dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces le van respondiendo los apóstoles. Oye, uno dicen que es el Bautista, Elías, Jeremías, o alguno de los profetas. Y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro toma la palabra, que eso es significativo, porque es él el que responde, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y entonces, como respuesta, Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene lo solemne. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Claro, hay una muestra de autoridad. Entonces hay ese primado de Pedro, y al mismo tiempo es un fundamento fuerte. Es significativo que a Pedro le cambia el nombre, se llama Simón y le pasa a llamar Pedro por piedra fundamento. Y después hay 2 actos, obviamente, o 3 actos fundacionales que son definitivos, me parece a mí, en la iglesia, que Jesús los quiere. Uno que Ratzinger, no siendo papa, sino teólogo, lo cita después en su libro Jesús de Nazaret, dice que la última cena, la institución de la Eucaristía, es el momento en que Jesús funda su iglesia. Claro, la idea de hacer esto en conmemoración. Exactamente. Después, bueno, otros en la cruz, porque en realidad los cristianos o los católicos nosotros afirmamos que Jesús
en la última cena anticipa lo que va a consumar en la cruz. Entonces en la cruz Jesús, muriendo por todos, funda la iglesia. De hecho, San Pablo, años después, en una de sus epístolas dice: maridos, refiriéndose a los maridos y las mujeres, amen a sus mujeres, a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia en la cruz. Entonces tiene un significado esponsal también la iglesia y como fundación. Entrega su vida para fundar la iglesia. Y el tercero, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, en el cual eso se considera un tercer hito fundacional. Ya Jesús ya no está, ya se fue a los cielos, pero si entonces tú me preguntas, ¿Jesús quiere fundar? Sí, quiere fundar su iglesia. La iglesia no es simplemente la prolongación de la predicación de unos apóstoles, por ejemplo, como hay algunos que lo han querido decir. Claro, porque a veces, sobre todo la persona lega, digamos, en estas materias, puede entenderlo así, de que se va explicando un poco históricamente el proceso y nada más, digamos. Claro. Ya, todo esto que he dicho, aquí nos vamos a desordenar porque yo tengo que contestar la pregunta de cómo ha evolucionado el sentido de ser cristiano. Claro. Pero todo esto que yo he dicho, que efectivamente hay actos fundacionales, requieren de parte del sujeto, de cada uno de nosotros, una virtud que es esencial y que muchos o algunos la tenemos y otros no, que es la fe. ¿Sí? Claro, la dimensión de la fe. La dimensión de la fe, que ya lo hablaremos después, tiene mucho de racional, claro, pero hay una cuestión que es totalmente espiritual. Quiero querer creer, claro, o quiero creer. Claro, hay un acto de elección también. Exactamente, voluntario, porque si uno no lo tiene... La fe no es una imposición, digamos. No. Al contrario de lo que hablábamos hace un ratito, fuera de los micrófonos, totalmente libre. El hombre debe creer libremente. Exactamente. Vamos a llegar un poco también allá, a propósito de lo que te comentaba fuera de cámara, de la historia de Teilhard de Chardin, cuya misión, que en el fondo era entre geógrafo y paleontólogo en China, pero que también en el fondo servía junto con la orden de los jesuitas para la cristianización, digamos, de China, por decirlo así. Se fue encontrando cada vez más con una conversión débil en el fondo bueno, porque también evidentemente habían conflictos ahí con Rusia, y estaban los grupos comunistas y los bolchevistas, digamos, del otro lado, tratando de desbaratar el asunto. Pero pensando un poco en la historia, se suele decir, o uno suele escuchar al menos en contextos de la Iglesia Católica, digamos, puede ser en colegio, que la Iglesia ocupa su propia historia como justificación de su veracidad también. Y eso es interesante porque uno puede pensar en algunos personajes históricos bien significativos. Por ejemplo, si nos remontamos al siglo II de nuestra era, en Roma, cuando gobernaba Marco Aurelio, que es el último de los grandes 5 emperadores antes de Cómodo, ¿cierto? Que empieza a dejar la debacle en el imperio, digamos, y que está muy bien retratado en la película por lo demás, Gladiador, ¿no? Así que por si alguien no sabe estas materias lo puede ver, digamos. Exactamente. En el tiempo de Marco Aurelio vivió este filósofo romano, que parece que hay una disputa ahí entre sí, el griego romano, llamado Celso. Y Celso parece haber ocupado toda la fuerza de su pluma en desmitificar el cristianismo, en atacar a la figura de Jesús como tal, en atacar la escatología que propone, etc. Y con claras influencias platónicas, en el fondo. Sí. Y más o menos unos 80 o 70 años después aparece Orígenes, que era de natalidad egipcia, por lo demás. Había nacido en Alejandría, la mítica Alejandría, ¿cierto? Donde estaba la biblioteca que se quemó. Y Orígenes, por el contrario, porque Celso había publicado una especie de escrito que entiendo se llamaba El discurso verdadero contra los cristianos, sí. Y luego Orígenes publica su libro que se llama Contra Celso. Sí. Directamente, digamos, como... Entonces, ¿por qué cito estos personajes? Porque uno ve que a lo largo de la historia han habido muchos Celsos y muchos Orígenes, sí. Digamos, en el sentido de que la filosofía en general con la religión, o con la teología en este caso cristiana, no ha tenido una relación precisamente pacífica. Entonces, ¿en qué sentido, a tu juicio, uno puede decir que la historia de la Iglesia Católica es una justificación de su veracidad? Claro. A ver, yo en todo caso, claro, yo no quiero justificar Orígenes, pero poniéndonos en el contexto, efectivamente hubo muchos Orígenes. Al principio de la Iglesia, de la Iglesia Católica,
llama la atención unos padres, así son llamados por la tradición católica, padres de la iglesia, que son llamados los padres apostólicos, que estuvieron, convivieron con los apóstoles, no con Jesús, sí con los apóstoles. Fueron coetáneos de los apóstoles. Sí, coetáneos más jóvenes, obviamente, claro. Pero y entonces, ¿qué hacen ellos? A ellos se le llaman los padres apostólicos, los padres apologistas también, que ellos tratan de hacer apología de la fe. Hay que situarnos, en el contexto. De un pueblo judío emana un grupo pequeño de seguidores de un Señor que muere, además, que dicen que resucita, esto lo estoy diciendo con su que dicen que resucita, y que viene a proponer una fe completamente nueva. Nueva. Bueno, entonces, claro, lo que dice Celso en este discurso verídico, yo saqué y estoy citando casi al pie de la letra un artículo de un sacerdote católico chileno que se llama Samuel Fernández, que es experto en orígenes, es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Santiago, y que dice que, claro, los católicos ponemos, lo que tú decías, razones de nuestra misma fe para sustentar la existencia. Por ejemplo, Jesús es el Mesías esperado porque se cumplen en él las profecías. Segundo, Jesús, el Hijo de Dios, pues nació de una madre virgen. Tercero, Jesús es el Hijo de Dios, pues realizó milagros. Cuarto, la resurrección muestra el carácter divino de Jesús. Quinto, el martirio es prueba de la verdad del cristianismo. Cosas que son ciertas, pero visto desde el punto de vista solo de la razón. Yo aquí me estoy yendo un poquito del problema simplemente de Celso. Estos 5 puntos que he dicho son los que resumen la doctrina, por así decirlo. El discurso verídico de Celso, en el cual él se ríe de los cristianos. Claro, uno dice, porque él ataca uno por uno en el fondo. Exactamente. Uno dice, sí, efectivamente puede cumplirse las profecías en Jesús, pero se pueden cumplir en otros. Claro, no es privativo de la figura. Es Jesús el Hijo de Dios porque nació de una madre virgen. Para entender eso, lamentablemente, digo gracias a Dios, pero solo se tiene que tener fe. Es decir, que uno entienda que Jesús es el hijo de una mujer virgen madre, es contradictorio. Va a ser madre en los términos. Exactamente. Y más contradictorio también decir, ok, puede haber sido un milagro, pero la teología católica dice que ella es no que fue o podría ser, es. Por eso digo aquí que estamos hablando de la fe. Antes del parto, durante el parto, cosa que esta cuestión, y después del parto. Claro. Virgen siempre. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo nace Jesús si es virgen durante el parto? ¿Y por qué los evangelios dicen que ya se puede, desde el punto de vista lingüístico, se puede justificar? Porque dice además que la propia concepción de María también fue inmaculada. Que de hecho antes del parto, claro. Y después del parto, ¿por qué entonces los evangelios hablan de los hermanos de Jesús si dice que no? Claro. Bueno, tercer elemento, realizó milagros, pero es que había mucha gente que ha hecho milagros durante quizá, claro, muchos, tantos como narra el evangelio no, pero en la época de Jesús había, Simón el Mago se llamaba uno. Claro, habían adivinos, habían oráculos también. Entonces, claro, que este Jesús de Nazaret haya resucitado uno puede decir, pero tú tenías epilepsia y quedó no sé qué, bueno. Y lo otro, claro, la resurrección, que para nosotros es una verdad de fe, pero para mucha gente, partiendo por los judíos de la época, por pagados, eso dice el evangelista San Juan, pagados por los propios judíos del Sanedrín, fue una invención de los apóstoles, claro. Que ellos se habrían robado del cuerpo de Jesús, etc. Y los griegos tampoco coincidían mucho con esa idea. No, pues exactamente, la resurrección. Bueno. Y lo último, el martirio, cosa que sí puede ser una muestra de la verdad del cristianismo. Lo que se entiende como la pasión. Exactamente, pero el martirio no de los cristianos, no de Jesús, sino esa es la pasión de Jesús, sino del martirio de los primeros cristianos, que están dispuestos, esto que aquí yo quería tocar, este punto, que están dispuestos a entregar su vida por su fe, por sus creencias. Y de hecho mueren a partir del siglo III, no al comienzo, una cantidad de cristianos católicos. Claro, perseguidos por los romanos. Exactamente. Y no por los judíos. Los judíos efectivamente persiguieron a los cristianos, muestra de eso es San Pablo, pero no los martirizan. Claro. Sino simplemente los pueden azotar, los pueden golpear, los pueden castigar, pero muertos de los primeros siglos no hay tantos. Parten del primer siglo, segundo. Parten a partir del siglo III con persecuciones ya romanas. Claro, en donde la animadversión ya estaba dirigida en el fondo también, uno entiende, contra el cristianismo en tanto grupo como político. Sí, que va en contra del poder de César. Exactamente, claro. Entonces, te preguntaba esto porque en el fondo uno dice, bueno, ¿cuánto hay de la historia de la propia religión que en cierta medida como pueda justificar su veracidad? Y si uno hace una especie de raya para la suma, digamos, uno dice, bueno, de algún modo el cristianismo
logró superar todos los embates, digamos, que le llegaron desde distintos flancos, como mencionábamos en principio. Por ejemplo, uno se puede imaginar a la figura de Pablo de Tarso en Corinto, ¿cierto? O en Atenas, predicándole a los, en un episodio anterior lo conversábamos esto con Errol Dennis, predicándole en el fondo a filósofos que eran hedonistas, básicamente, que eran epicúreos, o también a los estoicos, que finalmente iba a ser la corriente filosófica dominante en la propia Roma. Y uno recuerda esos pasajes en el fondo de hablarles del Dios desconocido, ese Dios que ustedes le llaman desconocido, en el fondo, tratando de algún modo de hacer calzar el lenguaje, sí, para ofrecer una nueva visión de las cosas que sea sostenible en el fondo para ambas, sí, para ambas culturas, porque sí, realmente eran culturas distintas. Sí. Bueno, y esto hasta el día de hoy, aunque claro, se puede hablar de una cultura cristiana, hay una cuestión muy similar. ¿Sí? Nosotros hoy en día, los sacerdotes, los que tenemos que tratar de propagar la fe o hacer presente a Jesús en nuestra vida y en la vida de los demás, tenemos que tratar de procurar encajar esta cultura cristiana en la cultura claro, de hoy en día, ¿me entiendes? ¿No? Perdón, Andrés, una de las cosas que claro, quedó en el tintero al principio, la evolución del cristianismo. Claro, los que fueron seguidores de un grupo, de un Jesús, uno, que pasaron a formar un grupo chiquitito, que fue creciendo y pasó a ser mayoría, y después religión oficial del imperio, claro, y así uno puede decir, y después la evangelización de América, por eso los españoles, nosotros somos cristianos por los españoles, etc. Sí. Nos hemos acostumbrado durante siglos a ya dar por supuesto muchas cosas que no lo son. Hasta la última encuesta Bicentenario creíamos que los católicos éramos mayoría. Hoy en día llegamos, según la última encuesta Bicentenario, al 46%, y ateos 34%. Claro, se han ido nivelando. Totalmente. Entonces, claro, ¿qué es ser cristiano hoy? Y ahí yo cito y sobre todo, perdona, sí, considerando las distintas denominaciones cristianas también, porque por ejemplo los propios evangélicos se hacen llamar a sí mismos cristianos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia en última instancia entre un cristiano y un católico? Claro. Es que lo que pasa es que los católicos también somos cristianos, porque seguimos a Jesús. Pero entonces Benedicto XVI, en su primera encíclica, se llama Deus Caritas Est, Dios es amor, define de manera magistral lo que es ser cristiano. Dice, o el cristianismo. Dice, el cristianismo no es simplemente una filosofía, que uno lo podría pensar, y de hecho creo que algo tocaremos después. Claro, una antropología filosófica. Exactamente. Uno podría decir, o al personalismo de Wojtyła, ¿no es cierto? Claro. Después que uno dice, eso es el cristianismo. No. El cristianismo no es simplemente una doctrina, cuando uno podría pensar, me leo el catecismo de la Iglesia Católica y ahí lo encuentro. No. Ni filosofía, ni modo de pensar, ni etcétera. Y entonces Benedicto dice, es el encuentro de una persona, cada uno de nosotros, con Cristo. Claro. Es el cristianismo. Y en realidad es eso, ser cristiano, encontrarse... Que viene a relevar un poco la experiencia subjetiva también de la fe. Exactamente. Entonces, ahí está el cuento. Hay gente que ha tenido la dicha, o que hemos tenido la dicha, yo lo digo, la alegría de encontrarnos con Jesús, y que nos podemos encontrar en todas las realidades humanas nobles. Ojo, que esta cuestión también es, el cristianismo no es simplemente ir a misa. El cristianismo no es simplemente rezar. El cristianismo no es simplemente cuando uno está en contacto con Dios de manera como consciente. El cristianismo es encontrarnos con Jesús en un rato de deporte, en un aperitivo rico. Uno está con más hambre, esta idea de que es algo que está en el medio, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, Dios con nosotros, nosotros con Dios. Bueno, y eso es vivir constantemente. Pienso que esa definición define de manera muy redonda lo que es el cristianismo. Claro, especifica mucho mejor en el sentido de un cristiano. Exactamente. Bien. Bueno, siempre en este recorrido, como en este trazado histórico que uno puede ir haciendo, uno reconoce, ¿verdad?, de que el segundo, quizás la segunda gran crisis que puede haber enfrentado, en este caso el cristianismo apostólico romano, viene de la mano de Lutero, ¿no es así? Que en el fondo Lutero, digamos, Calvino, entre Alemania, entre Francia, se empiezan a cuestionar aspectos como las indulgencias, etc. Pero aún así, ni siquiera un cisma interino de la propia iglesia logra separarla. Claro, genera como facciones distintas, pero no genera una extinción del cristianismo como tal. Y uno podría identificar un tercer cisma en el siglo XX con el evolucionismo, porque de alguna manera la doctrina de Darwin y el apoyo que empezó a tener desde distintas ciencias
físicas, como podría ser la geología, la propia paleontología, vinieron a desmitificar el que parecía ser el último bastión de la iglesia, que era la creación del ser humano, porque ya no podía defender la creación del cosmos. Desde Copérnico en adelante, digamos, la iglesia se vio en la necesidad de aceptar contra Galileo, digamos, contra Kepler, contra Newton, de que como primera cosa la Tierra no estaba en el centro del cosmos, y como segunda cosa que la Tierra se movía. Se movía en torno a algo que era superior, digamos, que era un astro en este caso. Y en esta serie de cismas que el cristianismo ha enfrentado, así todo ha permanecido relativamente indemne, pero uno ve de que la fidelidad respecto de la doctrina en las personas también ha ido disminuyendo. Entonces uno se lo explica como un elemento propiamente de la era secular, de esta especie de siglo sin Dios que va como entre 1850 a 1950, y que uno entiende que hoy en día nosotros estamos en pleno proceso, digamos, de... Absolutamente, no decir 1950, es decir, 2020, 2019, claro. Estamos en él. Sí. Claro, estamos en esa corriente de secularización radical. Sí. Entonces, ¿qué rol crees tú que le cabe a una apología del cristianismo en este nuestro contexto tan especial? A ver, una puntualización. Efectivamente, herejías y cismas, pequeñitos o más grandes, ha habido desde el siglo I. Claro. Arrio, que creo que es del siglo IV, ahí se me pierden un poco, pero fue un gran cisma o una gran herejía, y ahí salen, por eso tú decías Celso, los famosos exactamente, tú me dices Celso Orígenes, bueno, aquí está Arrio y viene a contestarle un padre de la iglesia y sale otra cosa. Bueno, con Lutero, ¿qué es lo que pasa? Es que Lutero, cuando uno lo ve, ¿qué es lo que él pone en tela de juicio? Tiene mucha, sin entrar en la teología pura y dura, pero el tema de las indulgencias, por ejemplo, la vida de los sacerdotes de entonces, el tema del señor feudal que impone la fe en su tierra. Bueno, y además la vida de Roma, y uno empieza... Bueno, Lutero en ese sentido tenía, no teológicamente hablando, porque él duda de la existencia de la Eucaristía, bueno, en fin, y además, perdón, un paréntesis, que Lutero es un sacerdote, monje, pero sacerdote agustino, es decir, ha estudiado muy bien Agustín de Hipona. Entonces, que uno lo pone a Tomás de Aquino, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que Tomás de Aquino es más, uno lo podría decir... para todos nuestros estudiantes de COR que nos escucharán, digamos, deben estar hasta acá de Tomás de Aquino. Aunque también tienen que leer estos estudiantes a Agustín, ¿no? También tienen que estudiar, creo, parte de la Ciudad de Dios, ¿no? Que es un libro terrible, por lo menos. Sí, pues, claro. Bueno, entonces, sí, Tomás de Aquino quizás es más sistemático, la suma es una... Claro, y uno podría decir... Es un compendio. Exactamente, es más para estudiar. Agustín es más vida, aunque ha escrito como loco, ya. Entonces, claro, sus propias confesiones. Exactamente. Ya, entonces, Lutero, ¿qué toma? Toma esta teología verdadera y ortodoxa de Agustín y la sobrepone. Bueno, entonces yo decía, mirando la vida del cristiano, mirando la vida de la jerarquía de los sacerdotes, Lutero tiene elementos verídicos y de peso para decir, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿ya? Y exacerba la cuestión en la teología. Claro, de esa reforma protestante, que así se le llama en el cristianismo. Claro, porque clava una serie de tesis en el fondo, son todas tesis teológicas. Sí, no, y alguna, claro, sale o sí, vive la contrarreforma. Claro, de ahí sale el concilio. Una contestación. Y ahí sale el concilio de Trento, que es el gran concilio. Antes de los dos Vaticanos. Exacto, sí, pues esto es dogmático. Claro, los postulados son muy fuertes, porque casi todos terminan el que no cree que Jesús esté presente en la Eucaristía verdaderamente, sea anatema, es decir, sea condenado. Y esta cuestión se repite en casi todos las definiciones dogmáticas que ponen. Claro, una puesta de reglas. Claro. Ya, entonces tú me decías qué es lo que hoy en día en esta era secular, siglo sin Dios. A mí me parece que es esencial el diálogo. Lo hablábamos fuera de micrófono. Y la pauta ojo que la pauta parece que la viene marcando no ya la filosofía, sino que la ciencia. Sí, por la ciencia. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, tú me decías el gran quiebre que ha tenido el evolucionismo, pero esto sí que lo conversamos muy fuera de micrófono hace una semana. ¿Cómo hay teólogos católicos, estoy pensando en Mariano Artigas, que han estudiado el evolucionismo y que viene desde la física por lo demás? Sí, pues, él es un físico que después se ordenó cura. Claro que él postula que efectivamente el evolucionismo es
perfectamente compatible con la visión cristiana de la creación. Claro. El Big Bang, ¿quién lo postula? Un católico. Claro, y que hay Claro, gente las primeras tesis del Big Bang justamente... Sí, pues son católicas. Entonces uno dice, no, es que el Big Bang es completamente... Se contradice con la creación. Las antípodas de la creación. No. Lo que pasa es que, claro, ahí uno tiene que entender el relato de la creación del Génesis como un lenguaje absolutamente metafórico. ¿Y hoy en día la Iglesia lo acepta como metafórico? Sí, todo el rato, como dicen los cabros jóvenes, todo el rato. ¿Incluyendo también la idea de infierno? ¿O ahí hay menos acuerdo? Lo que pasa es que, claro, a ver, la teología más moderna, el tema del infierno, todos lo aceptan. Lo que pasa es que, bueno, qué gente o qué persona está en el infierno, no sé, von Balthasar dice que a él le cuesta mucho entender, por la misericordia de Dios, que el infierno esté lleno de gente. Él tiende a pensar que hay una eternidad, digamos, de sufrimiento. Que el infierno está más bien vacío, o no vacío con pocas almas. Claro. Eso es von Balthasar, es un cardenal de la Iglesia Católica del siglo XX, digamos, maestro de Ratzinger en muchas de las cosas. Bueno, entonces yo creo que aquí qué papel juega la Iglesia de diálogo y de entender lo que nosotros hablábamos en alguna vez por WhatsApp, nosotros dos, que yo te decía que la verdadera ciencia va de la mano necesariamente de la verdadera fe, y la fe verdadera nunca se puede apartar de la ciencia. La ciencia, claro, hay una compatibilidad de fe y razón. Exactamente. Eso es lo que yo estoy postulando. Bueno, no, la Iglesia lo postula. Porque cuando uno le tiene miedo al diálogo con ciertos elementos, los que sean, voy a poner un ejemplo después que me pasó aquí en clase con alumnos, cuando uno tiene miedo al diálogo, a la conversación, al encontrar elementos de verdad en lo que otros postulan, estamos perdidos. Claro, y basándose en un examen racional, imparcial. Bueno, lo que te iba a contar que dentro de las clases que tuve el primer semestre en un ramo que se llamaba Las Dimensiones de la Libertad, hablando de la libertad de expresión, las clases que más participación tuve de los alumnos fue cuando vimos Spotlight. Spotlight es una película que ganó unos Óscares que muestran los casos de abusos sexuales en la diócesis de Boston. Sí. Fue un cura bastante incómodo por verla con alumnos, porque está ahí. Por cierto. Y la cantidad, ya la vimos en 2 clases y después nos quedamos 3 clases de 2 horas, módulos, comentando la película con una pauta. No, la cantidad de preguntas, de respuestas, por lado y lado. Muchas respuestas tentativas de cómo explicar el fenómeno. Exactamente. Y ¿cuál es la respuesta de la Iglesia? Yo sé que en esta cuestión no hay cosas de fe, pero eso me parece a mí que es el papel de la Iglesia hoy, de conversar mostrando la verdad de Jesús. Claro, para los que tenemos fe, las palabras de Jesús son bien decidoras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro. Ya, mostrándose, pero con saber conversar, saber cuestionarse, ser capaces de ir un poco más allá de lo que nos dicta simplemente la razón, que es la fe, que es la humildad de la razón, que uno se agacha, decir, ya, si lo dice Dios, lo creo. Claro. Pero hay algunas cosas, otras hay que preguntarse, hay que decir, etc. Porque uno un poco lo que lamenta de los científicos más reconocidos hoy, digamos, como podría ser Dawkins, es que el ataque que se hace a la noción de religión como tal es muy estridente, es muy apasionada y es poco docta, en el sentido de que uno nota que el científico está tratando de, a la rápida, solucionar los problemas morales, solucionar los problemas teológicos, solucionar los problemas filosóficos, sin mucha lectura de fondo, sin un cuestionamiento que le dé la posibilidad al religioso de defenderse de manera legítima. Exactamente. Eso es como lo que uno en el fondo extraña y de alguna manera ve que imposibilita también este diálogo que buscas tú. Ahora, ¿cuál es la defensa posible que puede hacer el científico? Bueno, el concepto de enigma, ¿cierto? Porque desde la concepción científica del mundo que viene impulsada por la filosofía de la ciencia, por el Círculo de Viena de la década del 20, en el fondo se plantea de que en la ciencia, y lo dicen así textual y de manera muy interesante, en la ciencia hay solo superficie, no hay profundidad, no hay enigma insoluble. Entonces la Iglesia de alguna manera, no solamente la Iglesia Católica, muchas otras iglesias se amparan todavía en el misterio de alguna manera. Entonces, ¿en qué sentido consideras tú que puede haber ahí una posibilidad de diálogo genuino, real? Efectivamente, la Iglesia, en alguna de sus postulados, y en la base de sus postulados,
hay algo de misterio. De hecho, Jesús les dice a los apóstoles, a ustedes, de inefabilidad, que no se puede, digamos... Claro, que no se puede, y no se puede explicar, que racionalmente es imposible poder explicarlo. Voy a poner un ejemplo, pero Jesús le dice a sus apóstoles, a ustedes se les ha revelado los misterios del reino de los cielos. Esa palabra que viene del griego mysterion, después pasará a la teología católica como sacramento. No, voy a poner un ejemplo de la Eucaristía. Que son representaciones de estos misterios. Signos sensibles que dan la gracia, Yeah. pero que son misteriosos. ¿Cómo me vas a explicar? Claro, su fundamento es misterioso. ¿Cómo vas a explicar tú? ¿Cómo voy a explicar yo? Porque es inexplicable. Que yo entro a una iglesia, una capilla, incluso la capilla que está aquí en el campus, y uno entra y en una cajita de metal, adentro hay un pedazo de pan blanco que los católicos creemos que es Cristo. Es decir, afirmamos que es Cristo. Creo firmemente que es Jesús. Claro, viene un científico, puede hacer análisis de este pan, que sabe a pan, huele pan y tiene la forma, apariencia de un pan sin levadura, y me van a decir, caballero, usted está loco. Y yo, con justa razón, yo podría decir, sí, estoy loco. Porque desde el punto de vista científico, yo no tengo cómo demostrar que eso es Jesús. Claro. Ahí está la fe. Entonces, Ratzinger tiene una frase que es muy verídica, y no solamente Ratzinger, yo creo que la teología entera dice, a Dios se le busca por la razón. Incluso se puede demostrar su existencia por la razón, Dios. Pero se le alcanza solamente por la fe. Ya. Yeah. Es decir, entonces uno tendría que decir, digamos, que necesariamente hay ciertos objetos de creencia, porque de alguna manera esto me recuerda un poco a la distinción conocida, ¿cierto?, que hacía Platón entre doxa y episteme. Sí. En el fondo entre un conocimiento que es necesario, que apela a una causa, que es objeto de la ciencia, versus la simple opinión. Que una opinión puede ser verdadera, pero puede ser verdadera por azar. Entonces la diferencia entre una opinión y un conocimiento es que en el conocimiento uno puede dar razón, ¿cierto? Sí. Esta idea del logos dionai, ¿no? Pero hoy en día la filosofía de la ciencia, hasta donde entiendo, también considera los postulados científicos como creencias. Lo que pasa, la cuestión acá está en que no es que la ciencia diga nosotros tenemos certeza, sino que de todo el orden de creencias posibles hay algunas que resultan más verosímiles que otras porque podemos ofrecer pruebas a favor o en contra de esas creencias, mientras que la religión dice que en ciertas creencias solamente la fe puede ayudar. Efectivamente. Uno tendría que decirlo así, ¿no? Sí. Hay ciertos objetos de creencia que desde el punto de vista de la razón exclusivamente no es posible. No llegamos, sí. Claro. Que es la imagen de la fe y la razón como las dos alas, ¿no? Eso es lo que tú... De la fides de ratio, exactamente. Esas son las dos alas de la inteligencia. Que es una imagen interesante. Uno también la podría poner en cuestionamiento, sí. En el sentido de que efectivamente vayan tan juntas como dos alas. Pero claro. ¿Qué piensas tú acerca de esa relación? Bueno, que es lo que hablábamos nosotros recién, o yo te lo decía recién. Efectivamente, yo lo de los dos alas, yo lo iba a decir, porque es la típica frase que Juan Pablo II lo graficó de manera maravillosa. No te la quise robar. No, la robaste, no, está bien. De la encíclica. Porque claro, uno dice, de la inteligencia del hombre nace esa ala maravillosa de la razón que permite dar vueltas, razonar, pensar, cuestionarse, efectivamente. La fe, por el otro lado, pero es del todo sobrenatural, ¿no? Es que efectivamente ya tú me podés decir, ¿son las dos alas? Sí. Pero para tener esas dos alas hay que querer tenerlas. Hay que querer razonar, hay que querer pensar. Y es un elemento interesante, porque cuando tú dices que es sobrenatural, uno tiene que entender que la fe no es un atributo exclusivamente humano. No, claro. No llego a tener una fe solo por mi libre elección. No. ¿Y cuál es el elemento sobrenatural y la gracia? Es la llamada de Cristo de Jesús, Claudia a Dios, digamos. De hecho, si la figura del que voy a poner es bastante... Bueno, puede ser como los jóvenes de ahora lo habrán experimentado, el Benji, salto de los puentes o de las grúas. Benedicto XVI decía que la fe era un salto al vacío. Claro, es relativamente un salto al vacío. Es un salto al vacío, pero con un elástico, o con una cuerda que no se corta. Y esa cuerda es Dios. Claro, yo salto a una cuestión que es imposible que yo logre por mis propias fuerzas, que es imposible que yo comprenda por mis propias fuerzas. Porque entonces
supongamos que un joven o una persona cualquiera, digamos, en sus cabales nos dice, bueno, pero ¿por qué yo no he sido tocado por esta gracia? Y no tengo esa fe que tienes tú. Uno le tendría que decir, es porque no has hecho ese salto, no te has arriesgado. Exactamente. ¿Y qué pasa si hace ese salto y llega a otra fe? ¿O eso sería imposible? No, puede Porque ser. ¿qué pasa con los jóvenes de otras religiones? No, por supuesto. A ver, yo encuentro o yo pienso, o estoy convencido. Que nos mete en la cuestión del ecumenismo, que ya vamos a avanzar para allá. Yo estoy convencido, bueno, lo del ecumenismo, claro, pero yo estoy convencido que la sed religiosa del joven de hoy es tanto o más grande que el del joven de ayer. Cuando digo joven, cuando yo era joven. Claro, en general en el pasado no ha cambiado mucho. No, lo que pasa es que la búsqueda de Dios puede ser de distintas maneras. Hoy en día la cantidad de gente que reza en distintas religiones, voy a llamar, o credos, o que busca un espacio para pensar, para meditar en un deporte. Estoy pensando, por ejemplo, el yoga. Claro. O distintas prácticas. Exactamente, o el reiki, o la meditación trascendental. Bueno, uno dice, ahí hay una sed de Dios. Sí. O al menos de espiritualidad. Exactamente. Que en un sentido amplio. Pasa, claro, porque creo que, claro, ahí hay espiritualidad o religión. Pero hay una sed. Entonces, si un joven de buena voluntad busca a Dios, se salta, tira da ese salto, un paso adelante para el salto al vacío, y encuentra otra fe que no es la cristiana, que no es la católica, bueno, si ese hombre de buena voluntad lo hace, bueno, está encontrando a su Dios. Y de una manera misteriosa también, sin seguirlo, pero se está encontrando, yo no puedo decir con Cristo porque es el cristianismo, pero se está encontrando con Dios. ¿Se entiende, no? Sí. De hecho, durante muchos... Pero no parece aparecer un problema ahí, porque uno diría, se me viene un poco a la cabeza, yo tengo la costumbre, una costumbre tal vez un poco extraña, digamos, a veces me pongo a escuchar con audífonos la radio mientras voy caminando, qué sé yo, y sintonizo alguna de las emisoras evangélicas. Yeah. Y hay un pastor que a mí me gusta particularmente porque en realidad tiene una capacidad oratoria que yo le envidio. Es un hombre con una elocuencia cuando habla que parece que te impregna, digamos, con sus palabras. Y en uno de sus discursos, él empieza a decir empieza a contar la historia de cuando Jesús, el Jesús histórico, ¿cierto?, cuestionaba a los fariseos y a los escribas en su interpretación de la ley. Y en un momento me quedaron grabadas las palabras de este pastor, que es evangélico naturalmente, y él dice, una cosa es ser un pacificador y otra muy distinta es ser un hombre sin convicciones. Y él hace este cuestionamiento porque dice, el ecumenismo es imposible. Porque necesariamente tiene que haber una religión verdadera. Entre todas las religiones del mundo que hay algunas que son más grandes que otras, ¿cierto? Tenemos el Islam, el judaísmo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el cristianismo. Pero si uno radicaliza ese punto de vista y dice, bueno, Cristo es efectivamente el Hijo de Dios y por tanto es el mensajero directo de la palabra misma, digamos, de Dios mismo, bueno, la pretensión de todo cristiano es que todo el mundo se convierta al cristianismo, como que cae como por lógica, digamos. Entonces, ¿en qué sentido lo ves tú posible ese diálogo con otras religiones o con personas que quizás buscan una espiritualidad sin religión, cuando de alguna manera el cristianismo o toda religión se ve obligada por su propia lógica de decir yo tengo la verdad? Que parece ser un tremendo problema. No, muy buena pregunta, efectivamente, es un tremendo problema. De hecho, perdón, un alcance, cuando uno habla de ecumenismo desde el punto de vista religioso, del católico, está hablando de ese diálogo que se puede dar con las distintas realidades cristianas. Ah, ya, es más acotado. Y cuando se habla de diálogo interreligioso con otras religiones. Perfecto. O creencias. Ya no simplemente credo, esto desde el punto de vista católico. Entonces, ¿qué se dice con el ecumenismo? Y la Unitatis Redintegratio, que es el documento magisterial del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, dice que en las otras creencias cristianas, late la verdadera fe. Tiene aspectos. Como semilla. Semilla, claro, de la verdadera fe. Pero obviamente, yo por eso te decía, y aquí es por eso también es necesaria la fe. Un hombre, una mujer sin fe no lo puede. No puede dar este paso, no puede dar este salto. Porque entre otras razones,
requiere mucha humildad también, humildad de la razón, humildad personal, del entendimiento, en decir, ok, hay una verdad y no mi verdad y la tuya. Claro. En ese sentido, y vuelvo a repetir, la verdad en el caso de los cristianos es Cristo mismo. Es Cristo. Y lo que Él nos ha propuesto. Entonces, es posible el ecumenismo siempre y cuando haya mucha humildad. Es posible Pero es una humildad en el perdona que te interrumpa, sí, no sé. ¿Es una humildad en el sentido de estar dispuesto a estar equivocado? ¿Es esa clase de humildad? Sí. O es que la palabra sometimiento es muy dura, pero es someter, perdón, porque es dura, es someter el entendimiento de uno a una razón superior, que es la de Dios. Porque quizás, por ejemplo, en materia puramente teológica, Sí. uno podría esgrimir ciertos argumentos para favorecer de pronto la interpretación apostólica romana como la más fidedigna respecto a la enseñanza de Cristo. O sea, Sí. entre las distintas denominaciones cristianas quizás se podría decir que el catolicismo eventualmente es la más fiel. Sí. Pero ¿qué pasa con las otras religiones? Bueno, o sea, ahí ya la cosa claro, entonces ahí lo que dice el concilio es late. Y la verdadera fe es la nuestra. Claro. ¿Me entiendes, no? Ahora, Claro, tienen que llegar a ese punto necesariamente. Exactamente. Ahora, yo siempre suelo, cuando converso... Por tanto, tú esperas que todos nos convertamos al cristianismo. No. ¿Viste? Ahí está. El mismo Papa Francisco decía, yo no tengo ningún interés en que nadie se convierta. Sí que sientan, y que alrededor de uno, y esto debería pasar no solamente a los curas, sino que al cristiano, al católico de a pie, que uno sienta alrededor de uno la presencia del Señor, por ese encuentro, lo que te decía, el encuentro con Jesús, con Cristo en cada momento. Claro. ¿Por qué? Porque si yo estoy convencido que jugando un partido de fútbol encuentro con Cristo, yo juego fútbol sin rezar el rosario, sin repetir Ave María, ni Padre Nuestro, ni andar vestido con mi Claro, es una actitud sotana. interior. Exactamente. Me tomo me voy al Guzmán Nipe de aquí de 8 Norte a tomarme una cerveza buena contigo, encontrándome con Cristo. Obviamente. ¿Se entiende, no? Entonces, Sí. ya. Ahora, el gran problema, y ahí es claro, sin que se produzca, de querer dialogar, efectivamente creemos en el mismo Dios, porque es verdad. Claro, el problema es más bien teológico, que las teologías entre sí se pongan de acuerdo, exacto. de alguna manera, ¿no? Y ya, tú me podés decir, ¿será posible? Yo creo que nosotros no lo vamos a ver. ¿Será posible al final de los tiempos? Puede ser. Es una tarea difícil. Pero bueno, ahí está la fe, la confianza en Dios y también en los pastores nuestros. Algo tendrán que hacer esto. Claro, es una tarea en el fondo a fortiori. Y pensando en nuestro propio contexto nacional, yo entiendo que tú, en el marco de tu doctorado, que es de teología moral, tú ahí nos podrías ilustrar en qué sentido se puede hablar de una teología moral, a diferencia de una filosofía moral o de una ética, por ejemplo. Entiendo te dedicas a la vida y obra de una mujer cuyo nombre tengo que pronunciar por completo porque lo encuentro fascinante, que es Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar, más conocida como Santa Teresa de los Andes. Exactamente. Ya, ¿Por qué te ves seducido tú por su obra, sí, que por lo demás murió muy joven, muy ella, joven. 20 años? Sí, 19. 19 años. A ver, me veo seducido sobre todo, yo después puedo hablar algo de la moral, porque Teresa de los Andes vivió solamente 10 meses en el Carmelo. Y no fue monja durante toda su vida. Es decir, ella tenía sus amigas, iba al Garrobo a claro, como un adolescente a Punaco, a hacer misiones. Son lugares que uno ha conocido. A mí me sorprende o me fascina, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero padre, sí. Uno lee la vida de la Teresa de los Andes, que está escrita por ella, y su diario, y ella dice, y me bañé en Algarrobo, donde yo mismo me he bañado muchas veces, ¿no? Y fui de misiones a Cunaco, en Colchagua, donde de hecho me voy pasado mañana a Nancagua a atender un santuario de la Virgen del pueblo popular. Bueno, todo eso, y fue una mujer de una familia sufrida, papá y mamá separados, papá con sucursal en los Andes, en Chacabuco, digo en sucursal, lo más probable es que haya tenido hijos, dentro del estudio que hice, tuvo el papá hijos con la empleada del lugar, y como era una familia más bien de la aristocracia castellano-vasca, descendientes, ¿no? Escondían esta situación. Mucha tapadera, claro. Exactamente. Una mujer con un carácter fuerte, una niña normal, ¿no? Con amigas, que se reía, etc.
me sedujo mucho como una cabra chica de 18 años que se mete a los 19, al 18 al Carmelo, puede llegar a ser tan conocida. Es verdad que en Chile, porque ya también en el extranjero se conoce. Si yo hice el doctorado, la tesis doctoral, porque mi profesor guía era un enamorado de la Teresa de los Andes. Claro, trascendió naturalmente. Exactamente. Pero ¿cómo marca una niña que estuvo 10 meses en el Carmelo, en un Carmelo además que era el más pobre de todos? La Teresa de los Andes se va al Carmelo de los Andes porque quiere ella... El Carmelo es un convento, ¿no? Sí, perdón, un convento. Lo más probable es que la Teresa de los Andes haya muerto de tifus por lo poco salubre que era el Carmelo. Por las propias condiciones. Sí, los baños eran unas letrinas. Ella era una niña acomodada, ¿no? Claro, venía de otro rollo. Exactamente. Y cómo marca de una manera, a mí me parece que muy potente a Chile entero. Si uno va a, no sé, Arica y la Teresa de los Andes la conoce. A Punta Arenas también. Y uno va, me tocó a mí en la vacación de invierno ir de San Pedro de Atacama a Chiu, que se llamaba, una cuestión, o Caspana. La Teresa de los Andes, yo lo digo con su qué porque yo siempre pregunto en estos pueblos, ¿y la Teresa de los Andes? La Teresa de los Andes, todos lo conocen, ¿no? Bueno, uno dice, ¿de qué manera marcó a un país desde el punto de vista de su espiritualidad, de su religiosidad? Claro, de su propia memoria en el fondo. Exactamente. Común. Bueno, ya obviamente la tesis doctoral que hice yo tiene más fundamentos cristológicos. Mi tesis es la figura de Jesús en los escritos, en la vida de los escritos de Teresa de los Andes. Por eso lo elegí, ¿no? Y respecto a la moral, claro, este es un gran problema, porque la moral muchas veces, la moral católica estoy hablando ya. Sobre todo en la época de relativismo valórico ahora, en el que vivimos. Sí, claro. Sí. Claro, los cabros jóvenes, incluso los alumnos, nuestros alumnos, todos los alumnos, la gente joven, ve la Iglesia Católica como una cuestión retrógrada, impositiva, y en cierta manera tienen razón. Un caparazón, digamos. Exactamente, y estamos bien en el refugio de los 33, ¿no? Y que aquí nadie nos moleste en este refugio de dogmas, Claro, lo que pasa es que durante siglos la moral católica fue simplemente los mandamientos. Después pasamos a Trento, que está lleno de anatemas, es decir, sean condenados todos aquellos que... Y recién a mitad del año 50 del siglo pasado se comienza a desarrollar lo que se llama la nueva moral de la Iglesia, que ya no se fijan solamente en los mandamientos y en estos anatemas del Concilio de Trento, sino que más potente en la bienaventuranza, la pobreza, la limpieza de corazón, la persecución, los que lloran. Son además bastante misteriosos. Y más... ¿Tuvo influencia en eso esto que se llama la teología de la liberación o los movimientos latinoamericanos? Lo que pasa es que la teología... hay un punto conflictivo, porque la teología de la liberación, ojo, en su base es muy buena porque habla de la liberación que es de Cristo, nos libera del pecado en la cruz. En su base está bien concebida. Lamentablemente tiene como filosofía sustentatoria, no sé si se dice sustentatoria, la sustenta una filosofía marxista que la Iglesia ha rechazado. ¿Por qué? Porque para lograr esa liberación ellos hablan, Marx, de lucha de clase. Y que postula la Iglesia que en realidad no, que la verdadera liberación no se llega a través de la lucha. No se puede llegar a establecer un comunismo cristiano por esta idea de oponer clases sociales. Sí, no opuesto, si nosotros dentro de los católicos la lucha es anticristiana. La lucha entre personas, ¿no? Es anticristiana. Claro. La lucha interior, sí, uno puede decir que la lucha interior. Entonces, perdón, y el que cierra el círculo, y que a mí me parece de manera maravillosa, por eso es tan importante entender la moral como eso, es Juan Pablo II en Veritatis Splendor, una encíclica del año 93, El esplendor de la verdad, donde dice que la moral cristiana no es otra cosa que el seguimiento de Cristo. Cita el pasaje del joven rico, que le dice al final, si quieres ser perfecto, vende todo, dalo a los pobres, luego ven y sigue. Entonces la moral católica de hoy en día no es otra cosa que el seguimiento de Cristo. Y claro, yo no sé si estamos en la hora, no todavía, pero cierra muy bien en lo primero que hablábamos, Si el cristianismo es el encuentro con Cristo, porque uno tiene que buscarlo. Uno tiene que buscarlo. Es como Agustín, San Agustín, que describía en sus confesiones: te busqué en la naturaleza y no te encontraba, te busqué en los libros, se hizo maniqueo y tampoco se encontraba. Y al final decía, pero te encontré dentro de mí, más íntimo que lo más íntimo mío. Claro. ¿Ya? Si uno dice que el cristianismo es el encuentro con Cristo, la moral cristiana no es otra cosa que seguir
a Cristo. Encontrar a Cristo, seguir a Cristo. Y ahí nos cierra, al menos a mí me cierra el tema de la fe. Entonces, esta fe por la cual uno cree, tiene necesariamente que pasar por este encuentro con Cristo y con el seguimiento. Juan Manuel, creo que hemos abarcado la totalidad o gran parte de los temas que nos teníamos previstos dentro de unos 55 minutos, 60 minutos, así que podemos dar por concluido este episodio. Te agradezco la participación, el diálogo entretenido, ameno y la apertura también, porque por lo general este tema suele generar ciertas ronchas a veces o sacar un poco como la política. Sí, pues exactamente. Así que, gracias a ustedes por haberme convidado, a ti, Andrés, por haberme convidado, y gracias a los que están escuchando y tengan la paciencia de escuchar este podcast. Gracias, Juan Manuel.